Bien, ahí ya la empecé a grabar. Bueno, yo ayer estuve subiendo un material de cultura, ¿sí? Cultura de la organización, que es el tema que vamos a ir incorporando de a poco. ¿Mm? Bueno, Cultura es todo lo que vos pensás que pasa dentro de la organización y que se hace sin que vos lo estés analizando que se hacen. ¿Bien? Son como las costumbres de la ajá, organización. Bien, si yo llego generalmente dentro de las 7 de la mañana, pero llego todos los días 7:10 y marco 7:10 y no pasa nada, ¿bien? Esa es, es la cultura que está dentro de la organización. Que podés llegar tarde, después a lo mejor si tenés que cumplir 8 horas, te vas 10 minutos de pasada la hora que tenés que salir, pero ya está dado como que podemos trabajar así, que podemos sí, cumplir el horario de 8 horas, 6 horas, las que correspondan, teniendo flexibilidad a la hora de entrada, ¿bien? Pero siempre sí. respetando las 8 horas de trabajo. Eso no tenemos que pedirlo permiso, mira, voy a entrar 10 minutos más tarde, sino que viene dado por la cultura de la organización. ¿Sí? Esas Sí, son estoy las abriendo, cosas. tratando de abrir el material así, pero bueno, me anda mal internet, se me corta. No te das problema. Yo te doy un pantallazo, porque la idea que es, yo entre mañana y pasado les voy a, Sí, les voy a bajar un trabajo práctico para que ustedes vayan viendo en esas ajá, dos, yo les puse dos videos, un video de Coca-Cola y un video de Google, de cómo esas dos empresas manejan el tema de la cultura, y a su sí, vez en dos materiales bien cortitos, uno creo que es de 6 páginas y otro de 9, sobre qué es la cultura, ¿bien? Y los diferentes sí, puntos de la cultura. O sea, la idea es que en base al trabajo, algún trabajo que hayas tenido, un trabajo que puedes tener, o una estructura de una empresa que te puedas imaginar, ¿cómo relacionarías esa teoría que te estoy dando bajo ese trabajo que podés vos desarrollar? ¿Sí? ¿Se entiende? Más o sí, menos. O sea, eso es el sí, primer trabajo práctico que vamos a hacer, para ir incorporando lo que vamos viendo de teoría a la práctica. La idea es poder toda la teoría llevarlo a la práctica para que se entienda mejor, con ejemplos prácticos. Por eso les subo videos de lo que es, en este caso, lo que es la cultura organizacional, tanto de Coca-Cola como de Google. ¿Sí? Por sí, ejemplo, en este tipo de empresas, que son empresas mega industrializadas y con estructuras muy grandes, lo que buscan es que el empleado se sienta cómodo dentro de la organización. O sea, que no sea una persona más el empleado, sino que el empleado se sienta que es parte de la organización. ¿Bien? Esa es la cultura que tienen ellos. O sea, que el empleado se sienta parte de la organización, como se dice comúnmente, que se ponga la camiseta de la organización. ¿Para qué? Para que pueda llegar y poder seguir creciendo dentro de la organización. Ellos estiman que un empleado que esté motivado, un empleado que quiera a la organización como parte de su vida, va a lograr muchos mayores beneficios personales para él y para la organización, y un crecimiento paulatino de la misma. O sea, eso es lo que buscan. Y eso es una forma de la cultura de organización. ¿Sí? Fíjate, vos sí, cuando... Otro ejemplo es, por ejemplo, cuando vos ingresás o se ingresa a una compañía, lo primero que se dice es, te empiezan a decir, bueno, eh, cuando marcás tenés que venir a marcar a tal reloj. ¿Bien? El horario de tomarse un recreo, un break o un refrigerio es de 10 a 10:30. Te estoy dando ejemplos así muy sencillos. O sea, toda esa sí, sí, estructura de cómo uno cuando ingresa a la organización va adquiriendo esas costumbres, es la forma que tenemos de ir formando de cultura a ese nuevo integrante de la organización. ¿Mm? Siempre no es que te largan, no es común, pasa, pero no es común que te larguen a la organización o dentro de la empresa o de una organización, como sin contarte de qué se trata el trabajo, de qué es lo que podés hacer, qué es lo que no podés hacer. ¿Mm?
qué sé yo, ahora porque está todo el ambiente, es un ambiente libre de humo. Pero antes, cuando no existía el ambiente libre de humo, que fumaban en los pasillos, fumaban cerca del lugar de trabajo, se Sí, ponían restricciones, bueno, podés salir a fumar en cada tanto tiempo. Entonces, eso también es una forma de, no es que no le prohíben hacerlo, pero sí lo determinan cada tanto tiempo podés ir a fumar. Entonces, todo eso que te van inculcando cuando vos vas ingresando dentro de la organización es lo que llamamos la cultura de organización. ¿Bien? Lo que yo pretendo es que ustedes, en base a la teoría que les voy pasando, puedan ustedes organizar una determinada, un informe sería, ¿bien? De cómo ven en una organización dada, cómo aplican los diferentes temas de la cultura. Vamos, ¿va bien más o menos? ¿Vas entendiendo? sí, sí, muy bien. Bien. Hasta acá una pregunta sobre lo que va a ser el práctico. Van a tener unas 2 semanas para hacerlo, o sea que no es algo que va a ir sí o sí para dentro de 2 días. O sea, tenés tiempo para No, no, pero por investigar, para ejemplo, si analizar. igual si tengo una duda, o sea, mientras lo estoy desarrollando, yo puedo Vos me preguntarle. escribís o el grupo o en la Sí, plataforma las veces que vos necesites, yo te voy contestando las dudas que se te van generando. En eso quédate tranquila porque no hay dale. problema. ¿Sí? Entonces, Bueno, esos son los parámetros de lo que pretendo para este práctico. ¿Bien? En base a lo que es ajá, la cultura. Bien. Tenemos diferentes tipos de culturas. ¿Sí? Está la cultura, bueno, organizacional, pero dentro de la cultura organizacional podemos tener la parte del liderazgo. ¿Mm? Cómo está determinado un liderazgo entre organización. Bien, vamos a ver a lo largo de la materia diferentes tipos de líderes. ¿Sí? A mí siempre me gusta enfocarme en 2 tipos de líderes, que son bien antagónicos. Por ejemplo, el líder democrático y el líder autoritario. ¿Sí? El líder democrático y el líder autoritario hacen en parte lo que es la cultura de organización. El líder democrático es un líder que consulta. Todo lo que va a hacer lo consulta. Si bien tiene la potestad de tomar la decisión él mismo, pero empieza a consultar. ¿Qué les parece de hacerlo de esta manera? ¿Qué les convendría a ustedes? ¿Cómo están haciendo el trabajo? Porque hay algo que es cierto. El líder frecuentemente no sabe la operatividad del trabajo. O sea, no está en el día a día del trabajo, pero tiene que tomar las decisiones sobre ese trabajo. ¿Bien? Entonces, el líder democrático consulta a los operarios la forma que tienen de resolver algún inconveniente que le pasa, por ejemplo, en una cadena de producción, dentro de la organización. Va y consulta. ¿Cómo lo pueden solucionar esto? Se rompió una máquina. Entonces van y, ¿por qué se rompió la máquina? ¿Qué trabajo estaba haciendo cuando se rompió la máquina? ¿Cómo se puede solucionar? ¿Qué plan alternativo tenemos de contingencia para, si hay que pedir un repuesto que tarda mucho tiempo en venir, qué alternativa de contingencia tenemos sobre eso? Y lo consultan los operarios. Y los operarios, si bien no deciden, le dan su parecer sobre lo lo que consideran que es lo mejor para poder resolver ese inconveniente. ¿Bien? Eso es lo que es un líder democrático. ¿Qué hace eso? Que el empleado se sienta, como hablábamos hoy o te contaba hoy de lo de Coca-Cola y Google. Ellos se sienten que son parte de la empresa y pueden dar su opinión. Entonces van a buscar la alternativa que más solucione el problema ocasionado. ¿Bien? Entonces, ya en una cultura organizacional un líder que es democrático ya hace que esa cultura sea homogénea, que empiecen a interactuar todos los diferentes niveles de la organización, en pos de hacer un mejor beneficio para la misma. En cambio, un líder autoritario es un líder que necesita la autoridad formal para poder imponer respeto. ¿Qué sería la autoridad formal? Es decir, se hace de esta manera porque lo digo yo. No mm, consulta la forma de resolver lo que tiene los problemas ocasionados, sino que determina y decide de qué manera se van a hacer las cosas, sin mm, necesidad
de consultarlo a sus personal de menor jerarquía dentro de la organización. Lo decide. Esté equivocado o no, decide cómo hacer las cosas. Bueno, acá lo que genera es que dentro de la cultura haya una cultura organizacional que esté signada por el miedo. Bien, si no hago lo que me dice el líder, si no hago lo que me dice mi jefe, corre peligro mi Trabajaba trabajo. bajo presión. Exacto, se trabaja bajo presión. Entonces vos fíjate, según el líder que hay dos culturas totalmente diferentes en una organización. ¿Por qué se genera un líder autoritario? El primer síntoma de un líder autoritario es la falta de conocimiento de lo que está haciendo. El miedo a perder esa autoridad. ¿Bien? O sea, el líder democrático no le importa decir, mira, no lo sé, explícamelo porque no lo sé, porque no es lo que yo hago. Yo puedo saber, soy el líder, manejo la parte comercial o contable de determinada organización, y a lo mejor la parte operativa, mejor dicho, no la conozco. Entonces, necesito que me asesoren de cómo solucionar esto. Entonces, no tengo problema, si soy líder democrático, decir que no sé hacer algo, por eso busco consejos de cómo resolverlo. El líder autoritario rara vez diga que no sabe hacer algo. ¿Mm? El miedo a perder ese poder que tiene, el miedo a sentirse de que el que está abajo de él en la escalera jerárquica sepa más que él, hace que no necesite consultar. Entonces, siempre un líder autoritario se tizne del miedo a perder autoridad. Entonces necesita imponer la autoridad en base a la exigencia, al miedo, a la presión del empleado. Entonces, ahí ya vamos notando dos diferentes tipos de organizaciones, culturalmente hablando. Una que es mucho más homogénea, donde la comunicación puede ser ascendente y descendente, y una más, es una estructura más rígida, que es la parte autoritaria, donde la comunicación generalmente es descendente. O sea, nunca es ascendente, solamente ascendentes son los resultados. Nunca hay una comunicación ascendente en una autoridad muy autoritaria. ¿Sí? ¿Se va entendiendo cómo vamos, en base a un líder, cómo podemos ir determinando también la cultura de la organización? ¿Mm? Pues fíjate, arrancamos que la cultura era si podía llegar tarde y tenía flexibilidad en la hora de entrada. Y terminamos como un líder o un jefe, en base a sus características, para poder mandar, valga la expresión, también genera una diferente cultura dentro de esa organización, dependiendo de su carisma y su carácter para poder llevar adelante esa organización. ¿Mm? Y así vamos a ir encontrando en cada uno de los niveles de organización diferentes tipos de culturas en base a la característica, en este caso, del líder. ¿Bien? Eso no quiere decir que toda la organización va a ser de la misma manera, porque si tenemos una organización que es muy grande, pueden coexistir diferentes tipos de culturas en menor medida o más chiquitas para determinadas situaciones. Sectores. Exacto. Si vos tenemos dos tipos de líderes, uno autoritario, y pueden coexistir en la misma organización, porque uno puede ser a lo mejor el director contable, que generalmente la estructura contable es una estructura mucho más rígida, porque se basa en una ciencia exacta. O sea, las cuentas, el valor de la empresa, el valor contable de la empresa, no podemos tener una apreciación informal o más volátil o flexible, que es lo que puede ser a lo mejor un área comercial. En un área comercial necesito un líder que sea más democrático, incentivar al personal de venta. El personal de venta está en contacto con las personas. Para poder estar en contacto con las personas necesito cierta flexibilidad para decir, bueno, ¿qué es lo que necesita este cliente? ¿Sí? Siempre que hablamos de marketing o hablamos de comercialización, necesitamos cierta flexibilidad a la hora de la comunicación con el cliente, porque esa frase que dice el cliente siempre tiene la razón, y en algunas medidas siempre, o sea, tiene algo de cierto. O sea, ¿qué es lo que necesita el cliente?
Bueno, tengo que flexibilizar lo que necesita el cliente. Una estructura en base a un estado contable y no puede tener tanta flexibilidad. O dio positivo o dio negativo. No, o sea, es mucho más Sí, estricto. Entonces, el líder, si bien puede ser democrático en base al trato, tiene que ser en cierta medida autoritario en base a los resultados del trabajo. Bien, yo puedo tener cierta flexibilidad con los empleados en- para poder resolver algún tema de diferencia contable que tenga, pero tengo que tener cierta estructura rígida para poder llegar al resultado final. ¿Sí? Entonces pueden coexistir esos dos tipos de cultura en base al líder. El líder, digamos, se puede ir adaptando en base a las circunstancias en que está dando la organización. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces eso es lo que vamos viendo, vamos a ir viendo de cultura. ¿Sí? sí. Después, la próxima clase vamos a ver toda la parte como si fuera el organigrama de la organización. O sea, cómo los diferentes lugares dentro de un organigrama están compuestos y la forma piramidal que tiene eso. Y vamos a ir incorporando la cultura a ese organigrama, para viendo cómo es las diferentes tipos de comunicaciones. Esta materia lo que tiene es que está toda conectada. La idea es poder ir paso a paso, pero ir conectando con el paso anterior. No ver todos temas sueltos, sino cómo vamos a ir incorporando cada uno de los temas que vamos viendo a esta situación, a cada tema nuevo. ¿Bien? Por ejemplo, el otro día dio un pantallazo que eran las organizaciones. Perfecto. Ahora arrancamos con lo que es la cultura. ¿Bien? Entonces vamos a hacer un trabajito práctico sencillo de cultura. Bien, después vamos a ver los organigramas de una organización y cómo están compuestos los diferentes niveles de esa organización y cómo la cultura entra dentro de esos niveles. Ahora vimos un poquito de líderes. Bien, el organigrama también tiene líderes y hablé un poquito de lo que son las comunicaciones ascendentes y descendentes. Bueno, eso ya, digamos, ya es un todo de lo que estamos viendo. Son 4 temas distintos, pero lo vamos a ir Sí. incorporando. Vamos a ir a buscar a uno, lo traemos, vamos a buscar a otro, lo traemos, lo empezamos a juntar. Esa es la idea de cómo tengo pensada dar la materia para que ustedes puedan ir interactuando y no se queden con temas sueltos, sino que vean las organizaciones como un todo, que está compuesto por diferentes temas, que todos se van interactuando. Hoy arrancamos con cultura. ¿Hasta ahora te quedó alguna pregunta de cultura? No, ¿No? no, no, no. Bueno, cuando puedas empezar a leer un ratito lo que les pasé, y ya yo Sí, pasado mañana ya te bajo el trabajo práctico para que lo empieces a hacer. práctico. Sí, y ahí me van consultando. ¿Sí? Sí, ahí sí, cuando me surjan dudas, Sí, ahí seguro que. nomás te surgen dudas, nadie me preguntas, no te das problema. Bueno, ¿Sí? ¿Cómo venís con las otras materias? bien, ¿Sí? Bueno, ahora bien, sí. bien. Cualquier cosa, si no, también consultame que eh, vamos viendo como Bueno, pero- de las otras materias que también vayan llevándolas al día. Bueno, Nadia, por ahora no tengo mucho más. Vamos de a poco, ¿sí? dale. Y vamos bajando los Bueno, trabajos prácticos. genial, Dale. entonces. Cualquier cosa Bueno, me escriben en perfecto. el grupo. ¿Mm?